Cordial saludo. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de algunas dudas que ustedes mismos me han ido enviando al correo y al Messenger acerca del trabajo del tema de funciones. El tema de funciones se comenzó a ver desde hace varios años, sin embargo en este grado 11 hemos enfatizado en ese tema, es muy importante y va a ser muy importante también en los estudios profesionales que cada uno de ustedes van a realizar seguramente. Vamos a hablar de la función constante. En un diagrama de Venn como el que tenemos acá, la función constante es muy fácil de reconocer. En este caso, en este ejemplo, la función se llama f, va del conjunto A en el conjunto B. Tenemos en el conjunto A los elementos 15, 16, 17, 18. En el conjunto B tenemos únicamente el elemento 1. Podemos observar que todas las flechas del diagrama están llegando todas al elemento 1, es decir, todas las imágenes de cada uno de estos elementos del conjunto A llegan todos a un solo elemento en el conjunto B, que es el elemento 1. Lo reconocemos muy fácilmente en un diagrama de Venn, en algunos de los ejercicios que ustedes desarrollaron y analizaron con respecto al libro de consulta que estamos trabajando. Observaban que no importa cuántos elementos tengamos acá, en el conjunto de donde están saliendo las flechas, pueden ser 4, 5, 20, no importa, todos los elementos van a llegar a un solo elemento en el conjunto B, todas las flechas llegan a un solo elemento y por eso se llama la función constante, porque las imágenes constantemente llegan al mismo elemento. En cuanto a la función lineal, es una función que ya ustedes conocen muy bien. Si ustedes la tabulan y la grafican en un plano cartesiano, van a obtener una recta. La función cuadrática también la conocemos. La función cuadrática, siempre cuando la tabulamos y la graficamos en el plano cartesiano, vamos a obtener una parábola. En la función lineal, la variable x está elevada a la 1, esa la tenemos así, vamos a mirar ahorita algunos ejemplos para recordar esto. Y en la función cuadrática, el grado de la función es el grado 2. Para la función cúbica, que para algunos fue nueva, aunque ya la habíamos manejado en algunas ocasiones, pero muy rápidamente, la función cúbica es una función que va de los reales en los reales y la podemos definir como f de x igual a x al cubo más bx cuadrado más cx más d, donde a, b, c, d son números reales y a es diferente de 0, puesto que si a llegase a ser 0, no existiría el elemento, la parte, el término de x al cubo, ya dejaría de ser cúbica. Si la miráramos únicamente de aquí para allá, pasaría a ser una función cuadrática. Continuamos con algunos ejemplos representados también en diagramas de Venn para complementar la parte de funciones. En cuanto al primer ejemplo, tenemos el conjunto A, el conjunto B, las flechas están saliendo del conjunto A, este es el dominio, están llegando al conjunto B, este es el codominio. La función la hemos definido como f de x igual a menos x al cubo. Es una función de potencia impar. Las funciones de potencia impar son ejemplos de funciones llamadas funciones impares. Algunos de las dudas que recibí fueron con respecto a las funciones impares, entonces acá les hice un pequeño ejemplo de cómo podemos comprobar que esta función f de x igual a menos x al cubo es una función impar. Entonces, aquí tenemos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado tenemos los elementos menos 1, menos 8, menos 27, menos 64, menos 125, menos 216, menos 343, menos 512, menos 729 y menos 1000. Estamos elevando al cubo el número que tenemos aquí, en este caso 1. 1 al cubo nos da 1, pero como la función dice menos x al cubo, por esas razones que nos da menos 1. De la misma manera hacemos con los demás elementos, entonces 2 está con menos 8, 3 con menos 27, 4 con menos 64, 5 con menos 125, 6
estará con menos 216, 7 con menos 343, 8 con menos 512. Repito, en todos los casos se eleva cada uno de estos números al cubo y al resultado se le cambia el signo porque acá tenemos menos x al cubo. Para comprobar que una función es impar, debemos comprobar que f de menos x da igual a menos f de x. Vamos a comprobarlo para el elemento 1, es decir, lo vamos a comprobar para el primer número que tenemos acá en el conjunto A, que es el número 1. Entonces vamos a decir que f de menos 1 debe ser igual a menos f de 1 para que la función pueda ser una función impar. Cuando tenemos f de menos 1, este número menos 1 lo vamos a reemplazar acá en esta x que tenemos aquí. Ya no vamos a decir menos x al cubo, sino que vamos a decir menos 1 al cubo. X en este momento vale menos 1. Para el otro lado vamos a tener menos f de 1. Entonces este es el menos, que acá lo coloqué en rojo para que ustedes vean claramente que es el menos de la segunda parte. Este es el menos que tenemos antes del f de x. Y acá dentro de este paréntesis tenemos el desarrollo de esa f de x cuando x es 1. Entonces, la función nos dice menos x al cubo, por lo tanto será menos 1 al cubo. Acá estamos elevando a 1 al cubo. Acá estamos elevando a menos 1 al cubo. Menos 1 elevado al cubo nos da menos 1. Con este menos que tenemos antes nos va a dar 1 positivo. En este caso, 1 al cubo nos da 1. Con este menos nos queda menos 1 y con este menos nos queda 1 positivo. Y aquí nos damos cuenta que al desarrollar f de menos x obtuvimos 1 y al desarrollar menos f de x también obtuvimos 1, por lo tanto la función es una función impar. Algo que quiero aclararles también con respecto a las funciones, aprovechando este primer ejemplo, es que siempre que ustedes vean en un diagrama de Venn, si ustedes quieren saber si lo que está representado es una función, es muy importante que todos los elementos que se encuentran en el dominio, de todos ellos salga una flecha y solo una. Es decir, acá no puede haber ningún elemento del cual salgan dos flechas, ni tampoco puede haber ningún elemento del cual no salga flecha. Si la función es verdaderamente una función y no es una relación solamente, siempre de todos los elementos que tengo acá en el dominio, de cada uno de ellos debe salir una flecha y solamente una. De ninguno de los elementos que tengo acá los puedo tener en una función sin tener su flecha que sale para el otro lado. Como pueden observar, todos los elementos que tenemos acá, de cada uno de ellos sale una y solamente una flecha que van a llegar al otro conjunto que lo llamaremos codominio. En este caso, para averiguar el rango de esta función que tenemos graficada aquí, el rango son los elementos a donde llega la flecha, es decir, los elementos que son imágenes de los elementos del dominio, es decir, que acá el rango va a ser menos 1, menos 8, menos 27, menos 64, menos 125, menos 216, menos 343 y menos 512, puesto que a menos 729 y a menos 1000 no llega ninguna flecha. Todo el conjunto que tenemos acá en rojo es el codominio, pero el rango es únicamente la parte del conjunto a cuyos elementos sí llega flecha. Entonces en esta parte ya les he aclarado lo de la función impar. Espero que haya sido de utilidad. Si hay alguna otra duda, por favor enviármela. Para el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo tenemos representado en un diagrama de Venn con algunos de los elementos, porque aquí únicamente hay algunos elementos y aquí también hay algunos, yo la puedo seguir definiendo infinitamente porque los elementos que puedo colocar acá son infinitos y por lo tanto aquí también voy a obtener infinitas imágenes. Vamos a mirar la función f de x igual a x al cuadrado, muy conocida para ustedes. La tenemos acá graficada, en este momento está representada en el conjunto A, de donde salen las flechas, que es el dominio, con 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, 6 menos 6, 7 menos 7, 8 menos 8, 9 menos 9 y 10 menos 10.
Y acá tenemos las imágenes que vamos a obtener de esos conjuntos. Observemos, si elevamos 1 al cuadrado, nos da 1. Si elevamos menos 1 al cuadrado, también nos da 1. Por lo tanto, a este elemento 1 están llegando las dos flechas, la que parte de 1 y la que parte de menos 1. Lo mismo pasa con los demás elementos que tenemos acá. También, 2 al cuadrado da 4, menos 2 al cuadrado nos da también 4. 3 al cuadrado da 9, menos 3 al cuadrado también nos da 9, y así sucesivamente. Cuando llego al 10 y al menos 10, 10 al cuadrado nos da 100, y menos 10 al cuadrado también nos da 100. Observen que a cada uno de estos elementos están llegando dos flechas. Eso no hay ningún problema en ese aspecto. Lo importante es que de acá, como pueden ver, de cada uno de los elementos del dominio sale una sola flecha, y todos los elementos del dominio tienen una flecha que parte para allá. En este caso, esta función no es 1 a 1 o inyectiva, que fue otra de las preguntas que me hicieron algunos de los estudiantes con respecto a la función inyectiva. La función es una función que yo estoy observando en un diagrama de Venn como este, va a ser inyectiva siempre y cuando para elementos diferentes del dominio voy a tener elementos diferentes en el rango. Es decir, no va a pasar lo que está ocurriendo aquí, que para dos elementos diferentes del dominio, esos dos tienen una sola imagen en este lado y ambos confluyen al mismo elemento. Esta que tenemos acá, así como la tenemos graficada, en este momento, como la tenemos graficada, es una función 1 a 1 porque a elementos diferentes del dominio corresponden elementos diferentes en el codominio. Aquí, esta función no es 1 a 1 o inyectiva, pero sí es sobreyectiva. ¿Cómo nos damos cuenta que una función es sobreyectiva? Porque no hay ningún elemento en el codominio al cual no llegue flecha. Observen que aquí a todos los elementos les está llegando flecha. Por lo tanto, esta función sí es sobreyectiva, o sobre, que se dice a veces. A veces no se dice completa la palabra, les pueden decir función sobreyectiva o función sobre, significa lo mismo. Por lo tanto, como no es 1 a 1, no puede ser biyectiva. La función biyectiva debe cumplir las dos condiciones, debe ser inyectiva y al mismo tiempo debe ser sobreyectiva. La que tenemos aquí, así como está graficada, así como la podemos observar, no es sobreyectiva, porque aquí hay dos elementos del codominio que no forman parte. Para este tercer ejemplo que les he preparado hoy, tenemos una función que es 1 a 1, es sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. La función está definida como f de x igual a x más 2. Aquí tenemos los puntos suspensivos y acá también porque eso continúa. De hecho, la estamos definiendo únicamente para algunos enteros positivos, números naturales, y tenemos aquí los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el conjunto B tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, observamos, la función es 1 a 1 porque para elementos diferentes del dominio tenemos también elementos diferentes en el codominio. El elemento 1 tiene su imagen 3, el elemento 2 tiene su imagen 4. No hay ningún par de elementos que lleguen ambos a un mismo elemento en esta parte. Es decir, para elementos diferentes de acá, voy a tener también elementos diferentes de acá. Está definida como x más 2, por lo tanto, aquí tenemos, al 1 le sumamos 2, nos da 3, al 2 le sumamos 2, nos da 4, al 3 le sumamos 2, nos da 5, y así sucesivamente. Tenemos, la función es 1 a 1, además es sobre. Observen que a este lado, todos los elementos que tenemos acá en el codominio, todos a cada uno de ellos llegan flechas. No hay ninguno que no tenga su flecha que le llegue, por lo tanto es sobre. Al ser 1 a 1 y al mismo tiempo ser sobre, esta función que tenemos acá representada es una función biyectiva. En el tercer ejemplo, parecido al anterior, la función es f de x igual a x más 10. De la misma manera, tenemos acá unos elementos en el dominio,
unos elementos en el codominio, 1 más 10, 11, 3 más 10, 13, 5 más 10, 15, 7 más 10, 17, 9 más 10, 19 y así sucesivamente. De la misma manera que en el anterior ejemplo, lo estamos definiendo en enteros positivos o naturales. La función es 1 a 1, lo vemos claramente. Para elementos diferentes del dominio, tenemos elementos diferentes en el codominio. La función es sobreyectiva, no hay ningún elemento acá al cual no llegue flecha, y por lo tanto, al tener estas dos condiciones, es también una función biyectiva. Por último, les tengo acá un ejemplo que no es 1 a 1, pero sí es sobreyectiva. Como no cumple la parte de ser 1 a 1, solamente cumple la parte de ser sobreyectiva, pues no va a ser biyectiva. Resumiendo lo que hemos aclarado hoy, las funciones de potencia impar son elementos de funciones llamadas impares. Las funciones de potencia par son ejemplos de las funciones llamadas pares. Las funciones crecientes son aquellas en las cuales el orden de los puntos del dominio se conserva en las imágenes. Aquí tenemos una función creciente, observen, todos estos elementos están aumentando, mientras que aquí también están aumentando, por lo tanto la función es creciente. Se cumple el mismo orden en esta parte y en esta parte. Aquí los elementos están siendo cada vez mayores y en las imágenes también los elementos son cada vez mayores. Esta es una función creciente. Hay también funciones decrecientes, como es el caso del primer ejemplo. Mientras que en la parte del conjunto A, que es el dominio, los elementos están siendo cada vez mayores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el conjunto B, donde tenemos las imágenes en el codominio, cada vez estos elementos van siendo menores, se van haciendo cada vez números menores, es decir, la función es decreciente, va decreciendo. En cuanto a la parte de 1 a 1, sobreyectiva y biyectiva, no olviden que para que una función pueda ser biyectiva, tiene que ser al mismo tiempo 1 a 1 y también al mismo tiempo sobreyectiva. No puede ser una sí y la otra no. Al mismo tiempo debe ser 1 a 1 biyectiva y también sobreyectiva. Muchas gracias.